Señor, te damos muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por bendecir, Señor, este lugar con tu presencia, Señor, porque ya estuvimos contigo en la adoración. Y eso nos bendice, Señor, tremendamente. Nos anima y nos pone, Señor, en nuestro corazón gozo, paz, justicia, porque está tu Espíritu Santo, Señor. Así que enséñame, Señor, porque voy a abrir tu palabra, enséñame a decir las cosas como tú las dirías, Señor. Que no sea Juan Manuel, que seas tú en mí, Jesucristo. Que sea tu Espíritu Santo hablando. Y que Dios Padre se goce, Señor, en esta gloria tuya, porque estoy para levantar tu nombre, para bendecir tu nombre, para que tú seas conocido por el mundo, Señor. Y haya arrepentimiento y haya mucha conversión a través de esta palabra. Así lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada predicó Natalia, una prédica importante, pero antes de eso yo prediqué una prédica que se llamaba así: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y yo prediqué sobre lo importante que era pasar en la presencia de Dios, ¿no es cierto? Decíamos que el pueblo hebreo no quiso estar en la presencia de Dios y le dijo a Moisés: anda tú nomás y tú habla con ellos, después nos cuenta a nosotros. Anda, habla tú con Dios. Y eso hizo que un pueblo súper errático, el cual Moisés tuvo que defenderlo por lo menos una vez, de que Dios los destruyera definitivamente, y después recibieron un tremendo castigo que de 20 años para arriba murieron todos en el desierto, menos Josué y Caleb. Todos los demás se quedaron en el desierto, porque tenían un corazón, porque tiene lógica esto, no es porque Dios se le ocurrió de 20 van a morir todos. Esa gente tenía un corazón, habían nacido en la esclavitud, tenían un corazón de esclavo y no soltaron ese corazón. Por eso no quisieron tener una relación con Dios directa, no quisieron pasar a la tierra prometida, o sea, porque dijeron que no podían, ¿cierto? No se atrevieron, más bien, porque no confiaron en el Dios al cual no conocían realmente, porque no habían tenido esta relación, aunque habían visto los milagros. El Señor los había sacado, ¿no es cierto?, de Egipto, de la potencia mundial de ese momento, y los sacó sin ningún problema, los sacó llenos de dinero, o sea, hizo milagros tras milagros. Y después abrió el mar, destruyó a los egipcios, o sea, y después empiezan, y le dicen, no, es que allá son muy grandes. Entonces es una inconsecuencia de dejar, ¿no es cierto?, a pesar de que vieron muchos milagros, el dejar esta relación íntima, rápidamente el hombre se olvida de quién es Dios. Y no basta con que yo se los cuente, hay que vivirlo, y eso es mi invitación, ¿no es cierto? Y eso era enyugarse, por eso el yugo, dice, liviano es mi yugo, porque su carga es liviana. Y después yo no leí esa palabra, se llama así la prédica, pero no la leí nunca, pero era el estar con Dios, el permanecer con Dios, que es tan importante. Y yo no me canso de decirlo porque ahí está el secreto, hermanos míos, de ser un hombre o una mujer de Dios. Y la Natalia en su prédica dice: una sola cosa te es necesaria. ¿Y cuál era esa cosa? Estar con Dios, estar con Jesucristo, ir a los pies de Jesucristo, adorarlo. O sea, el Señor nos está repitiendo, no sé si se dan cuenta, yo no hablé con Natalia para que hiciera una prédica sobre eso. Esa prédica la tenía preparada, que entre paréntesis la dijo en la iglesia de Cristo Rey, y que las mujeres quedaron absolutamente conmovidas porque me contaron personas que hubo comentarios, que Natalia tomó una palabra muy simple, que fue la misma que predicó acá, y la convirtió en algo que los dejó a todos muy tocados por el Señor. Entonces, el Señor nos está usando de diferentes maneras, y es importante que ustedes entiendan que ustedes también tienen que ser usados, porque ustedes también tienen la presencia de Dios, ustedes también están en esta iglesia, son parte de este cuerpo, y si hablan todo lo que ustedes saben, si lo predican, si lo ponen, ¿no es cierto?, en los medios, ¿no es cierto?, que tenemos hoy día, como el Twitter, como Facebook, si ustedes empiezan a hacer las cosas, se empiezan a mover, porque no fuimos llamados, escogidos para estar sentados y escuchar la palabra todos los domingos.
fuimos para hacer la obra que Dios tiene preparada para cada uno. Por eso yo los animo, pero es fundamental que ustedes pasen tiempo con Dios, obedezcan en esto, por favor, denle tiempo a Dios diario, hagan caso en esto y van a ver cómo sus vidas de verdad cambian y pueden cambiar a muchos otros. Ahí está el secreto, ¿cierto? Y por eso Jesucristo le dice algo tan simple, una sola cosa es necesaria, y como que uno no lo toma en cuenta, como que uno, bueno, lo dijo en ese momento, Jesucristo no lo pensó, pero la palabra es exacta. Eso es lo que necesitamos, no necesitamos ninguna otra cosa para que Dios haga con nosotros toda su obra. Haga milagros, haga todo lo que hace a través nuestro. Para mostrar su gloria necesita un hombre, una mujer que tiene esos lazos íntimos con Él, porque así Él confía en ti y te entrega su poder. ¿Y qué es tan difícil? Es tan difícil encontrar un hombre, una mujer que muestre el poder de Dios, muestre la gloria de Dios. ¿Y saben por qué? Porque el enemigo se preocupa, pero con todo su poder, a que no pasemos ese tiempo. Y yo se lo estoy predicando a ustedes desde que llegaron aquí. Unos llevan 9 años, otros llevan 7, otros 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y yo, desde que llegaron, ustedes están escuchando esto. Hoy día, con mayor relevancia. Porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos urgentes. Ustedes tienen, si quieren hacer la obra de Dios, tienen que hacer esa única cosa que es necesaria. El vivir con Dios y como dice aquí, y se los voy a leer, todas las cosas me fueron entregadas. Voy a leer Mateo 11, 27 al 30. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso que es tan importante y el Señor Jesucristo le dice, mira, una sola cosa te es necesaria. Enyúguense conmigo, liviana es mi carga. Es estar con Él, permanecer en Él. Como dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos, si no permanecen en mí, se secan y se mueren. Entonces, es entender eso, que aquel a quien el Hijo le quiera revelar, Él conoce al Padre y al Hijo. Y esa es la vida eterna, conocerlos a Él, permanecer en Él, saber el Dios al cual nosotros servimos. Que es tan hermoso nuestro Dios, es tan maravilloso. Yo no, cada vez que escucho esa música, ¿no es cierto?, esa canción, esa letra, que dice que Él subió a la cruz por mí, yo no puedo dejar de llorar. Yo no sé ustedes si no entienden lo maravilloso que es que ese Jesucristo, ese Dios, Hijo, vino a esta tierra y fue a la cruz para que nosotros no sufriéramos la cruz, para que nosotros no sufriéramos el infierno. Él fue al infierno. Eso, hermanos míos, nos da libertad, pero tenemos que hacer cosas con esa libertad. No es gratuita, pero no es para que nosotros nos quedemos con esa gratuidad y nos aprovechemos de esa gratuidad. Es para que nosotros hagamos y nos movamos de acuerdo a este Dios maravilloso que nos hace con su misericordia, con todo eso que Él tiene, nos hace que nosotros nos arrepintamos de ser como somos, de que cambiemos, queramos ser como Él, porque es maravilloso imitar a alguien que es maravilloso. ¿Me entienden? Entonces nosotros no podemos seguir pensando, bueno, pero es que bueno, si es que hay que ser pastor para eso. No, Él nos llama, nos escoge a todos. Elegidos, así se llama esta prédica, por la presciencia de Dios Padre. ¿Cómo nos conoce el Padre? Acabo de decir yo. ¿Cómo nos conoce? Cuando el Padre nos presenta, el Hijo nos presenta al Padre. Entonces nos conoce. Y Él nos escogió, ¿no es cierto?, desde antes de la fundación del tiempo, pero Jesucristo le dice, este es tu Hijo. Aquí está. Aquí lo traigo, está conmigo, pasa tiempo conmigo, confía en Él. Es confiable. ¿Por qué es confiable? Porque viene a estar conmigo y yo conozco su corazón. ¿Me entienden o no? ¿Me entienden? Yo conozco este corazón y es confiable. Y entrégale.
Y dice después, venid a mí todos los que estás trabajados y cargados. Y esto lo dice Jesucristo. Y yo os haré descansar. Y les decía yo a usted, en la presencia de Dios, también le dice a Moisés, yo estaré contigo y descansarás. La presencia de Dios, les predicaba, nos da descanso, nos hace no estar afanados como estaba la Marta, ¿no es cierto? Jamás, afanada y turbada estás. Bueno, cuando yo estoy con el Señor, paso tiempo con Él, ese afán y eso de estar turbado, ¿no es cierto?, asustado y abrumado, ya no es más, no es más, porque el Señor está contigo y Él lleva tu yugo, Él lleva tu carga. Por eso dice, vengan a mí los cargados y descansados, que yo los voy a hacer descansar. Pero hay una condición. Dice después que de eso, llevad mi yugo sobre vosotros, o sea, tienes que ir conmigo. ¿Cómo haces? Bueno, el ejemplo del yugo, el único que se me ocurre a mí, y creo que es el que Dios trata de decir en esta palabra, los bueyes que van enyugados, van juntos, y ninguno puede doblar uno a la derecha o a la izquierda, tienen que doblar los dos a la derecha, los dos a la izquierda, tienen que seguir, vamos adelante, paramos juntos. Eso está hablando, o sea, que están cargados y cansados, vengan y enyúguense conmigo y caminen al lado mío, está diciendo Jesucristo. Una cosa es necesaria, esa es. ¿Me entienden? Todo lo demás viene por añadidura. Todo el aprendizaje de quién es Dios y todo, si tú caminas con Él, vas a enfrentar las cosas diferentes, el momento diferente, los problemas, las tribulaciones van a enfrentarlas en forma diferente. Es el secreto, hermanos míos, para ir, ¿no es cierto?, al fondo del mar y sacar los misterios y conocer a este Dios maravilloso. Y no tener miedo porque el mundo se está dando vuelta en contra de Dios. Sí, que la palabra dice que Dios se ríe. Yo me imagino cómo se debe reír con todos estos intentos en contra de Él, y vemos cómo van fracasando uno a uno y se van hundiendo solos. Es la verdad. Miren lo que está pasando en la vida de esta gente que está tratando de hacer en contra de Dios. Mire lo que está pasando nomás con el gobierno. El cobre está perdiendo plata por primera vez en la historia. Nunca había perdido plata el cobre. Ese es nuestro mayor entrada. O sea, ¿a dónde va la economía? Pero Dios hace que sea así hoy día. Y eso lo tenían escondido. Eso está hace tiempo, hace más de un año que estamos perdiendo plata. Incluso se pidió un préstamo de millones, estamos endeudados de millones para solventar lo que ya no entra por el cobre. Miles de millones. Esto yo lo digo porque es algo sobrenatural, si nunca había pasado. Entonces, ¿quieren seguir legislando en contra de Dios? No van a poder. Se lo está desarmando todo. Ya todos están saltando, están saliendo candidatos por todas partes. Ya nadie pesca este gobierno. No hay gobierno, hay una anarquía. Eso hizo Dios porque quieren legislar en contra de Él. Y ha servido para que su pueblo se una. El pueblo de Dios se una. Porque ayer salió el pueblo de Dios. Hemos tomado conciencia del poder que hay en Dios y que hay en sus hijos. Entonces después dice, llegad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y ahí está la condición, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando yo soy manso y humilde de corazón, soy un hombre obediente al Señor. El cual, primero, en la humildad es darme cuenta que lo necesito todos los días. No cuando no una vez a la semana nomás. Lo necesito todos los días. Eso es humildad. Porque esa es la verdad. Es darme cuenta que soy pobre en espíritu sin el Señor. El Señor es el que pone el espíritu en mí. El que me guía espiritualmente. Por lo tanto, si yo me doy cuenta de eso, me doy cuenta que tengo que ir al Señor todos los días. Y que mi vida parte y toma fundamento y propósito en ese momento. Sin ese momento, estoy perdido.
porque no estoy ni siquiera enyugado, no soy ni ese pámpano que crece y que da fruto, tomado del Señor, y no soy nada sino el Señor, porque el Señor dice, sin mí nada pueden hacer. Entonces cuando yo creo que soy igual, porque ya, déjame a mí, Señor, no soy nada. Y nos caemos, igual que el pueblo, escogido, porque eran escogidos, y quedaron en el desierto. O sea, ser escogido no te es una garantía de llegar a la meta. ¿Sí o no? ¿Estoy siendo drástico yo? ¿Estoy mintiendo? Ahí está la prueba. Es su pueblo escogido. Y él estuvo dispuesto a desecharlos porque no querían obedecer. No eran mansos ni humildes de corazón. Entonces dice que si ustedes son mansos y humildes de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque el humilde, ¿no es cierto?, se da cuenta que necesita ir a los pies del Señor, como María, ¿no es cierto?, que iba a los pies del Señor. Y además, no solo eso, sino que el manso se deja guiar absolutamente por Dios. Y este Señor le habla al manso, no le habla al rebelde, al que quiere hacer lo que se le da la gana. Le habla al que le escucha. Y las ovejas escuchan al pastor. El pastor es Jesucristo. Yo soy el perro del pastor. ¿Ya? Cuando hablo de pastor estoy hablando de Jesucristo. Yo les llevo y le acomodo las ovejas para que no se pierdan y estén al lado del Señor. Pero Él es el que hace la obra. A Él tienen que escuchar. Y tienen que aprender a escucharlo leyendo esta palabra. Y pasando tiempo con Él, porque ahí Él nos habla. Y estando dispuesto, ¿no es cierto?, a lo que Él te diga, hacerlo. Esta prédica, hermanos míos, es decirle a ustedes tienen que hacer las cosas que Dios dice que debemos hacer. Porque si ustedes quieren no quedarse afuera y ser usados por Dios, deben hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Debemos ser mansos, debemos obedecer al Señor, debemos ser guiados por Dios y dejarnos guiar, dejarnos que el yugo, ¿no es cierto?, lo mande Él y no nosotros. ¿Saben qué? Una de las cosas que, y esa es nuestra mente, ¿no es cierto?, que el Señor es casi nuestra pata de conejo. Como decían antes en los buses, en las micros, ¿no es cierto?, decían, Dios es mi copiloto. O sea, yo manejo. No es así. Dios es el piloto. Él maneja. Tú vas sentado al lado de Él y vas seguro. Si te vas para otro lado, ya no estás siendo ni humilde ni manso. Y entonces tú descansas, porque Él maneja la situación. Él sabe todo y sabe cómo enfrentar todo. Es tan simple la palabra, es tan lógico lo que estoy hablando, que yo digo, ¿por qué no lo entienden? ¿Por qué todavía aquí no se muestra en cada uno el poder de Dios? ¿Por qué no están haciendo eso? No lo están haciendo. Porque no lo creen, porque el enemigo les tiene, no sé, les dice que no deben hacerlo, no los permite que lo hagan, no sé qué pasa. Pero hay algo, y ustedes deben buscar en el Señor, ¿por qué? Todavía están ahí, en la sala de espera, cuando el Señor les dijo, entren a mi presencia, por mi sangre ustedes pueden entrar a mi presencia, pueden estar conmigo, podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. ¿Y por qué siguen afuera, en la sala de espera? Igual que los hebreos, no, anda tú, Moisés. Entonces tú después haces la obra y si tenemos algo malo, tú oras por nosotros, tú intercedes por nosotros. El Señor no vino a eso. Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios, a restaurar una relación íntima con Dios, de cada uno de nosotros. A eso vino. Quiero leerle Romanos 5, del 1 al 5. Porque las consecuencias, ¿no es cierto?, de tener una relación con Dios. Las consecuencias de tener una relación con Dios, como le estaba contando, son lo que vamos a leer acá.
¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo esa unión con Dios y permanezco con Él? Y soy enyugado con Él. Y Él ya está en mí y yo en Él. Porque eso dice la palabra. Tú en mí y lo que cantamos. Y yo en ti. Ese es el pacto. Decía la canción, ¿no es cierto? Y es así, eso es palabra de Dios. Dice en el 5, el versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. ¿A dónde? Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿No es cierto? A la gracia de poder entrar a la presencia de Dios gracias a Jesucristo, gracias a su sangre, nosotros podemos entrar y ser parte de este regalo, de permanecer con Dios y conocer a Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esperar, ¿no es cierto? ¿Qué esperanza? ¿Qué significa esperanza? ¿Es algo que yo va a pasar o que yo voy a lograr? De eso está hablando aquí, de su gracia, ¿no es cierto? Es algo que nosotros vamos a vivir. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando estás en problemas, tú te glorías con Él, tú sientes la gloria de Dios. Empezamos a decir, ¿dónde está Señor? Empezamos a mirar a los lados, porque como no pasamos tiempo con Dios, Señor, ¿dónde estás? ¿Sí o no? ¿No estamos gloriando en la tribulación? ¿No estamos seguros en la tribulación? Es algo que el Señor pone para enseñarnos, para darnos crecimiento. Y por eso dice acá, dice también nos gloriamos, no solo esto, no nos gloriamos en las cosas buenas, en todo lo que está pasando, sino que también en la tribulación. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando tú empiezas a vivir cosas difíciles y enfrentas con Dios y estás tranquilo porque Dios está contigo, trae paciencia. ¿Y qué es lo que es la paciencia? La perseverancia. Yo sigo adelante con Dios. Yo no me aminoro, no me acobardo, ¿no es cierto? Yo sigo adelante porque Dios está conmigo y lo siento que está conmigo. Siento su presencia, Él me habla. Tranquilo, hijo. Vamos a aprender algo nuevo. Te estoy preparando para cosas mayores. Esa es la tribulación. Oh, Señor, ¿por qué no entendemos esto? ¿Por qué nos da susto cuando empiezan los problemas y empezamos? ¿Y dónde, Señor? ¿Pero por qué me abandonaste? Si no te he abandonado. A no ser que tú no vayas a estar con Él. Tú te alejas de Él. Él no te abandona. ¿Pero quién te dijo que ser cristiano todo era bueno? Aquí dice que hay tribulaciones. Porque eso produce paciencia, produce perseverancia en tu actuar. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. ¿Qué significa? Que tenga una prueba. ¿Qué es lo que es la prueba? ¿A quién están probando? ¿No están probando? ¿Eso dice? ¿Qué significa que diga que tenés, sabiendo que prueba? Nos prueba nuestro carácter. ¿Estamos firmes en el Señor? Esa es la prueba, nuestro carácter. ¿Tenemos un carácter para enfrentar las cosas difíciles? ¿Los momentos complicados? ¿Somos valientes para enfrentar lo que se nos viene encima? ¿Que nos van a perseguir si decimos ciertas cosas, si salen estas leyes? ¿Vamos a ser capaces de seguir hablando aunque nos metan presos? ¿Vamos a ser capaces de eso? ¿Como fueron los apóstoles? Esa es la prueba. Tu carácter está preparado para eso. Pero para eso necesitas pasar por tribulaciones, para enfrentar lo que viene. Eso es lo que dice aquí, prueba. Y la prueba es esperanza. ¿Qué significa esperanza? Ya se lo dije, confianza en que ocurrirá o se logrará lo que yo deseo. Confianza en mi Dios. Y que vamos a pasar esa tribulación y vamos a lograr lo que Dios quiere con esta tribulación. Confiar ciegamente en Él. Y la esperanza no avergüenza. ¿Qué significa que no avergüence la esperanza? ¿Qué quiere decir el Señor con esto? No te va a desilusionar. Tu esperanza va a ser alimentada por el Señor, va a cumplir la esperanza que puso en tu corazón. El Señor jamás deja de cumplir sus promesas. Jamás, nunca ha dejado de cumplir sus promesas.
Nunca falla. Nunca falla. Dice, y la esperanza no avergüenza, ¿cierto? No te va a desilusionar, jamás te va a desilusionar. Porque el amor de Dios, escucha esto, porque el amor, el mismo amor de Dios, por eso no te va a avergonzar, porque tú amas al Señor y lo amas con el amor de Dios. Pero esa persona que ama con el amor de Dios es porque permanece en el Señor, porque está con Él, porque vive con Él, porque sabe que en Él, a quien ama, porque está enamorado de Él, no puede pasar un día sin estar con Él. ¿Me entienden? Eso es amor, que no puedo estar sin Él, tengo que ir a estar con Él, me desespero si no estoy un día con Él. Eso es amar, porque eso hace uno. A los que ama, los echa de menos, quiere estar con Él, quiere permanecer. Señor, no me abandones. Señor, permanece todo el día conmigo. Esa es mi oración. Quiero sentirte. Y el Señor se muestra cada rato. Y voy a estar con Él. A solas, por supuesto. Y la esperanza, la vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios, no el amor del mundo, ese amor egoísta que lo único que hace es pelear, que lo único que hace es exigir, demandar. Ese no es el amor de Dios. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Él mismo pone amor para sí mismo en nosotros. ¿Qué es nuestro? ¿De qué nos jactamos? Qué vergüenza me da no amarlo como se merece. A mí me da vergüenza, no sé a ustedes. Cuando yo me doy cuenta y cuando entro a la palabra y analizo un poco más, qué vergüenza me da esos momentos que yo no tomo en cuenta a mi Dios. Cuando Él está ahí siempre, siempre ahí, y Él quiere estar con todos los detalles, para las mujeres, cómo se pintan las uñas, todo quiere estar ahí. Y después de eso, estar a solas contigo, la intimidad es fundamental, lo que María hacía. Claro, no estaba con gente, pero ella estaba adorando a su Dios, porque es Dios. Y nosotros tenemos que ir a ese Dios con el respeto que Él se merece. Es Dios. ¿Me entienden lo que es Dios? Debemos ir con respeto, con mucho amor, con honestidad. No pensemos que a Él podemos engañarlo y manipularlo. No pensemos en eso, porque no lo vas a lograr. Entiende cómo es Dios. ¿Quién es el Dios con que tú hablas y el que te habla? Y dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Saben lo que significa? Que Dios nos haya entregado su Espíritu. Su Espíritu. Es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Tercera persona, no por eso es menos importante. Por eso que Jesucristo está en mí, está en su Espíritu. Y ahí está el Padre y están los tres. Porque es lo mismo, es un solo Dios. Pero Él se arriesga en poner su Espíritu dentro de nosotros, dentro de un hombre recién nacido, que va a cometer errores, pero no para toda la vida. Y por eso quiero que nosotros hoy día entendamos que este es el mensaje de Dios. El Señor nos regala todo lo que le acabo de decir. Somos parte de eso. Y el Señor nos pone el Espíritu Santo y nos pone su amor para que seamos fieles a Él. El amor de Dios para Él y para todos los demás, por supuesto, porque Él dice ama primero a Él, ¿no es cierto? Entonces ese amor es para Él, para que yo sea ¿qué? Fiel con Él. Primero. Ante cualquier otra persona, yo soy fiel a Él. ¿Me están entendiendo? A Él es primero, porque ese amor nos hace fiel. El amor nos hace fiel, el amor nos hace obediente. Sin amor no hay nada de eso. Puedo hacerlo, pero lo voy a hacer un mes, 2 meses y a los 3 me voy a caer. Lo puedo hacer en mi fuerza,
pero mis fuerzas duran exactamente hasta que el enemigo me pesca y hace lo que quiera conmigo si no estoy con Dios. Entonces, si ustedes logran hacer cosas buenas y vuelven a caer y logran hacer buenas, lo están haciendo en sus fuerzas, no están enyugados a quien corresponde. ¿Ya? Entonces, vamos a Romanos 6. Vamos al 1. Esta palabra, quiero que la entiendan y la crean. Es fundamental creer lo que dice ahí es la verdad. ¿Qué pues diremos? Dice. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí hay un raciocinio muy humano. Total, la gracia es un regalo, dicen muchos, ¿no es cierto? Y se predica esto, es un regalo. Por lo tanto, si yo peco, bueno, abunda la gracia. Y hay una palabra que dice, donde abunda, se me fue la palabra, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, si yo peco, más gracia. Y aquí dice justamente para los que piensan eso y para los que predican eso, esto no lo leen, ¿ya? Por eso lo quiero leer yo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, si tú pecas, ¿va a sobreabundar la gracia? Y aquí dice claramente, en ninguna manera, por ningún motivo, no se te ocurra aprovecharte de la gracia del Señor. Y yo quiero leer una palabra que a mí me dejó marcando muy ocupado, porque tiene mucho que ver con lo que estoy leyendo ahora, y lo quiero leer, que está también en Romanos, pero es antes de esto. A ver si lo encuentro el tipo. Espérense un poquito. Es que es fundamental que yo lo lea esto. El 2. Aquí está. Se me perdió. Ya, aquí está. Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, no, es un poquito antes. En el 2.4, ahí está. Dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. La paciencia, ¿no es cierto? Benignidad, que Él te mira bien a pesar de que tú estás pecando y todo eso. Dice, la paciencia, la longanimidad, el que Él persevera y no deja de trabajar contigo para que a ver si tú cambias, ¿no es cierto? Eso está diciendo, o menosprecias las riquezas de su benignidad, la paciencia, la longanimidad, la perseverancia contigo, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El Señor es misericordioso contigo y está contigo una y otra vez tratando de sacarte del pecado y tú... Pero ¿sabes para qué hace eso? Para que tú te arrepientas. Es para que te arrepientas, no para que sigas pecando como dice aquí. Oye, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. El Señor te da tiempo para que tú te arrepientas, te des cuenta de su bondad, que tú no mereces nada y Él sigue contigo, sigue trabajando contigo, pero es para tu arrepentimiento. Y arrepentimiento no es decirle, Señor, perdón, pequé de nuevo, ¿por qué? No es eso el arrepentimiento, no quiero hacerlo más, Señor, cambia este corazón perverso, no lo quiero hacer más. Eso es arrepentimiento y no hacerlo más. A eso nos tiene que llevar su bondad, su benignidad, su longanimidad. A eso nos tiene que llevar, a no hacer mal lo que hacemos y no permitirnos y seguir haciendo lo malo. Cada vez que nos da la gana, cada vez que nos enojamos, dejamos la escoba. No puede ser, hermanos míos, no puede ser. Debe haber arrepentimiento en nuestro corazón, debe haber crecimiento. Y dice acá, después, en ninguna manera, o sea, no deben pecar.
no deben desobedecer, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si estamos muertos al pecado, ¿cómo seguimos pecando? Eso hay que creerlo. Tú estás muerto al pecado, tú eres cristiano, estás muerto al pecado. No, pero es que es tan difícil dejar el pecado. Estás muerto. Créelo y va a ser fácil, porque el Señor va a hacer la obra cuando tú crees. Si esto es por fe. Es que es tan difícil. Es tan difícil. Porque no crees. Por eso es difícil. La fe mueve montañas. ¿No te va a mover a ti a arrepentimiento? ¿Puede ser o no? Sí, pues, díganme un sí por lo menos. Sí, Juan Manuel. Qué bueno lo que estás diciendo. Voy a creer para cambiar. Porque lo que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos, a ver, ¿cuántos son? Todos los que están aquí, todos los que creen en Dios, todos los que se dicen cristianos. Aquí dice todos los que hemos sido bautizados, menos los que no han sido bautizados todavía, pero todos los bautizados, que son casi todos aquí, creo que todos. ¿Qué dice después? En Cristo Jesús, todos fuimos bautizados en él, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Jesucristo resucitó en la gloria del Padre, sin pecado y glorificado. Fue glorificado, ¿no es cierto? Y así nosotros también, como participamos de su muerte, participamos de su resurrección. Somos resucitados y tenemos que andar en una vida que diga, sí, ese hombre y esa mujer fueron resucitados por Cristo, porque muestran el valor, la obediencia, el amor, la libertad en la cual Cristo vivió en esta tierra. A eso nos vino a enseñar el Señor. Por eso murió, para que nosotros viviéramos una vida nueva. Y dice después de esto, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, si participamos de su muerte, ¿no es cierto? Cuando fuimos bautizados y nos meten en el agua y nos saca, esa es la resurrección. Con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre y la vieja mujer, y no se ofendan, estamos hablando de la antigua, ¿no es cierto? Y la vieja mujer, porque las mujeres son susceptibles a esto de la vejez, ¿no es cierto? Nosotros no están bien, pero no tanto. Entonces, ya, me fui. Entonces dice, sabiendo esto. Entonces, esto debemos saber. Estas cosas no, estas palabras no las dejen así solo. Sabiendo esto, tienes que saberlo. Tienes que conocerlo. Sabiendo esto. ¿Qué tenemos que saber? Que nuestro viejo hombre, la vieja mujer, fue crucificada juntamente con él. Fuiste a la cruz, tú eres cristiano, fuiste a la cruz con él. Ese cuerpo antiguo, el que pecaba, el que era la naturaleza caída que dicen otras iglesias que la siguen teniendo, o sea, fueron a la cruz, la pescaron, se la volvió a poner y andan con el podrido, porque es un podrido, se pudrió, porque un muerto se pudre y se pudren ellos de nuevo. Entonces no tienen nueva vida. Yo la dejo ahí. Dice eso, ¿no es cierto? Dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Por qué seguimos desobedeciendo? ¿Por qué seguimos haciendo lo que queremos y no lo que dice esta palabra? Si tu cuerpo, según lo que dice aquí, cuando tú fuiste bautizado, fue a la cruz y está destruido, el cuerpo pecaminoso, ¿por qué nos permitimos? Nos permitimos, entiendan, somos enfermos por Dios y nos permitimos pecar. Además, como decían en la oración, el Señor nos da la salida, nos da un momento para decir, no vas a pecar. Y uno dice, y déjala embarrar. Sí, díganme que no es así. No hay ese momento que te dice, no, el Señor, no lo hagas. Siempre está ese momento.
siempre. Pero nosotros decimos, o sea, es doble pecado. Vamos. Y como le decía a una amiga el otro día, me decía, yo hace mucho tiempo que no hacía esto. Y no sé qué me pasó, lo hice. El Señor te había transformado ya. Tú ya eras otra persona. Y fuiste y pasaste por sobre lo que el Señor hizo en ti y lo hiciste. Y el Señor te dio la salida y todo y lo volviste a hacer. Y muchas veces hacemos eso y volvemos atrás. Vamos y sacamos el cuerpo pecaminoso, nos ponemos y el enemigo está feliz contigo. Es el regalón de Satanás, la regalona de Satanás. Qué pena me da, de verdad me da mucha pena. Y ustedes no tienen excusa porque el Señor le está hablando claramente todos los domingos. O les queda hacer lo que hacen otros, se van para no escuchar más. No, mucho, no. Es mucho fanatismo y se van. Pero después van a tener que eternamente arrepentirse eternamente. Y ya no va a haber cuento. No va a haber tiempo para arrepentirse. Arrepiéntanse ahora. Que el Señor lo está tratando con amor, como a hijos, corrigiéndolo. Arrepiéntanse ahora, es hoy día. Les he dicho, es hoy, no mañana, hoy, háganlo hoy. No, ya desde el lunes, mentira, ya no fue. Hoy día es tu cambio. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El Señor te perdonó tus pecados porque tú moriste juntamente con Él. ¿Cierto? Te limpió con su sangre. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos fuera de Él. Él me acompaña. Él es mi copiloto, mi pata de conejo. Hace lo que yo quiero. Cuando yo quiero. Y si yo quiero, hago lo que quiero, cuando quiero. Pero el Señor, el que me apaña todo lo que es, porque Él es misericordioso y es amor. Por lo tanto, yo puedo hacer lo que me da la gana. Eso no es verdad, hermanos míos. El Señor es Dios. Y tú estás juntando ira para tu tiempo. Porque eso dice. Él junta ira, aquí dice. Pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tú estás juntando ira en tu vida. Y te vas a sufrir esa ira. Señores, es misericordioso, pero no lo malentiendas, es para que tú te arrepientas. Como decían el miércoles, el Señor te suelta, creo que Natalia lo dijo el miércoles anterior, te suelta y tú no puedes volver más al Señor. Porque el enemigo ves que te esclaviza y se acabó. Porque te esclaviza. Un esclavo no puede hacer su voluntad. Eso es lo que de ahí te sacó el Señor. De ahí te sacó, de ahí te liberó, donde tú no podías hacer tu voluntad y hacías puras maldades. De ahí nos sacó el Señor. No volvamos a eso. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que, ¿qué es el Cristo habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también los demás, considerados muertos al pecado. Nosotros no, porque como creemos en Cristo y Cristo está con nosotros y es misericordioso, sigamos pecando. Eso dice aquí, no, dice a ti también vosotros considerados muertos al pecado. Al igual que Cristo, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú vives, si eres cristiano, vives para Dios, no para ti, para tus ungüentos y para tus deseos y para todo lo que tú quieres hacer, porque Dios es misericordioso y es amor, así que démosle nomás. Estás juntando ira. Y yo tengo que decírtelo como pastor tuyo, tengo que decírtelo. Porque a mí el Señor no me va a decir, ¿por qué no le dijiste a mi hijo lo que estaba pasando? No van a poder decir tampoco, Juan Manuel no nos dijo,
tampoco van a poder decir. No van a tener excusa. Porque me van a tratar de acusar a mí, si siempre uno le trata de acusar a alguien. Dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis a sus concupiscencias, que no reine de nuevo el pecado, porque no debiera, no debe, si estás muerto al pecado. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. No sigan pecando, dice. Sus miembros, este cuerpo ya no es el cuerpo pecaminoso, ya el cuerpo pecaminoso quedó en la cruz, se destruyó. No sigas usándolo en lo que no es, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Cuando yo estoy vivo, ¿no es cierto? ¿Por qué estoy vivo? Porque Dios me dio una nueva vida, porque nací de nuevo en Jesucristo. Solamente Jesucristo son los vivos. Los que no reconocen a Jesucristo están muertos. Entonces, nosotros somos vivos, los vivos entre los muertos. Tenemos nueva vida, ¿no es cierto? Y después dice, me perdí. Entonces, ¿no es cierto? No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias. Ya, en el 13 estoy. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y vuestros miembros, o sea, vuestro cuerpo hoy día es un miembro, es un instrumento para justicia. Eso es hoy día tu cuerpo, tus manos, tu voz, todo lo que tú eres es un instrumento para justicia, para que tú hagas el bien, para que tú hagas lo que Dios haría, lo que Jesucristo hizo cuando vino a esta tierra. Eso es lo que dice aquí. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, de nosotros, ¿no es cierto? Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí dice, la gracia de nuevo, vamos dándole, ¿cierto? No estamos bajo la ley, así que no importa, no hay acusación en contra de nosotros. Porque estamos en la gracia, es un regalo. La salvación es por fe, sí. Pero dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Aquí inmediatamente, miren, esto se lo saltan, agarran la gracia y listo, sigamos pecando, porque la gracia del Señor. Pero por eso Pablo es tan asertivo y sabiendo lo que iba a hacer el hombre, y inspirado por el Espíritu Santo que sabe todo, pone inmediatamente, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Todos conmigo, en ninguna manera no puedes pecar por eso. No hay gracia para el pecado. Hay gracia para que tú superes el pecado, no para pecar. Esa es la gracia, porque el Espíritu Santo te hace superar el pecado, te hace obedecer, no para que tú hagas lo que quieres. Gracias, Señor. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedeces? O sea, si tú pecas, vuelves, como dije recién, a la esclavitud, donde tú no hacías lo que querías, sino lo que el enemigo te mandaba, porque un esclavo no hace su voluntad, nada de eso. Y este es un patrón malo que te quiere destruir. No es un patrón bueno, como el Señor, que cuando tú te haces esclavo de Él, te hace hijo y te da otro estatus. Este no, te va a tratar de esclavo y te va a destruir. A eso volvemos nosotros. Porque si eres esclavo de aquel que obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Tú tienes que elegir hoy día de quién quieres ser esclavo. ¿De Dios? Para justicia, para hacer las cosas bien, en rectitud, ser irreprensible, que nadie te pueda decir, oye, un momentito, ¿tú quieres que Dios te ayude? Haz las cosas como corresponde entonces. Eso no es un esclavo de la obediencia, eso es un esclavo del pecado y es para muerte.
es para muerte. Escuchen bien, porque esta es palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. El que peca y sigue pecando, va a terminar muerto. Pero estamos hablando de la segunda muerte, no la muerte de ahora, que es la menos terrible. La terrible es la segunda muerte, cuando te mandan al infierno. De esa muerte está hablando aquí. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, aquí Pablo se pone positivo, ¿ya? Yo no lo puedo decir lo mismo aquí. Yo no puedo decir con esta claridad que él lo dice. Dice gracias, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y liberados del pecado. ¿Se dan cuenta que yo no puedo decir esto? ¿Y por qué Pablo lo podía decir? Si eran gente como ustedes, los romanos. ¿Por qué puede decir esto? Y liberados del pecado. Porque había gente que era verdad, o estaría mintiendo. No, pues había gente que sí estaba haciendo las cosas bien. Viniste a ser siervos de la justicia. Y cuando usa la palabra siervo es esclavo. Es para variar un poco, pero la palabra es esclavo. O sea, tú eres siervo, eres esclavo de la justicia. Tú no puedes hacer otra cosa que no sea hacer bien las cosas como Dios las haría. Eso es ser siervo de la justicia. Y dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, y ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, a la rectitud, a ser un hombre irreprensible, irreprochable, que nadie puede decir nada de ti, porque tú obedeces en todo. A eso dice que se me cambió la hoja. Entonces, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Claro, si tú eres esclavo del pecado, no puedes hacer la justicia, por eso eras libre de la justicia. No es que la justicia no te iba a llegar, pero como estabas esclavo del pecado, no podías hacer otra cosa. Ese en el fondo es eso. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Yo creo que muchos de nosotros no nos avergonzamos del pasado pecaminoso y por eso somos tan dados a volver a hacer las cosas que hacíamos antes. Porque no nos hemos avergonzado. No hemos llorado diciendo, Señor, no quiero más ser esa persona. A veces yo he escuchado cuentos que no son buenos, con orgullo de lo del pasado. Y aquí dice que nosotros no debemos avergonzar. Ahora os avergonzáis porque el fin de ellas era muerte. O sea, todos los pecados llevan a la muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado, de nuevo, liberados, o sea, ustedes fueron liberados del pecado, hermanos míos. Y hechos siervos de Dios, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este es el motivo de nuestra santificación, de dejar el pecado definitivamente, ser liberado del pecado y ser siervo de la justicia, ¿no es cierto? Siervo de Dios, ¿para qué? Para que nuestro fruto sea la santificación personal y la vida eterna. O sea, los primeros premiados con esto no son los demás, somos nosotros. Recibimos el premio mayor, la santificación, porque ser santo es el premio mayor porque tienes toda la gloria de Dios sobre ti. Todo el poder a favor tuyo, de Dios. Y después la vida eterna. O sea, voy a vivir eternamente. Yo me muero hoy día, da lo mismo. Voy a morir feliz porque voy a estar con el Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. El regalo de Dios, la dádiva, ¿no es cierto?, de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Enyugados con Cristo, juntos con Cristo, Cristo en mí, yo en Él, esa es la vida eterna con el Señor. O sea, yo empiezo a vivir la vida eterna, ¿dónde? Acá, aquí aprendo a vivir la vida eterna. Después no me van a hacer, como digo muchas veces he dicho, no me van a hacer un curso intensivo cuando muero ya, ahora vas a aprender a vivir con Dios acá para poder estar aquí en el reino. Apréndelo acá, a ser obediente, a hacer todo lo que Dios dice, a ser esclavo, siervo de la justicia, ser siervo de Dios. Amén. Y por último, para terminar,
Me faltan 2 hojitas. Estamos bien. 1 Corintios 15, vamos a leer del 50 al 58. Esto es lo que tiene que pasar. Todo lo que estoy predicando es con los escogidos. No se olviden del título de esta: elegidos por la presciencia de Dios Padre. Son personas escogidas porque Dios sabe a quién escoge, ¿no es cierto? Por eso se dice presciencia, porque Él sabe todo de antemano, ¿ya? Entonces, de eso se trata. Esta es la persona que es escogida por Dios. Esto tiene que pasar con ustedes, todo lo que ha estado diciendo yo, ¿ya? Para que lo crean y vivan esto que estoy diciendo. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, dijimos que la carne y la sangre fueron puestos, ¿no es cierto? El cuerpo pecaminoso fueron puestos en la cruz, entonces ya no es lo mismo que tenemos ahora. Un cuerpo, no está la naturaleza caída, sino que fue entregada a muerte con Jesucristo. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Ya? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es cuando viene el Señor, ¿no es cierto? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los que quedamos vivos, si viene hoy día el Señor, nosotros no hemos muerto, entonces vamos a ser transformados. Y los muertos van a resucitar, ¿ya? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Por eso tenemos que ser transformados. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Inmediatamente empezamos a vivir la vida eterna con el Señor, ¿ya? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Entonces, esto es tan importante porque cuando ocurra esto, ¿no es cierto?, la transformación de los que están vivos y la resurrección de los que están muertos, dice, será sorbida es la muerte en victoria. Y esta palabra sorbida es súper complicada. No podían buscar una palabra más complicada para traducir que sorbida. Es como hacer... Es un sorbetón, pero es sorbida. ¿Ah? Es tragar algo, así. Pero pongámosle una palabra más tragada, devorada, ¿ya? Es la muerte en victoria. Pero no la victoria de la muerte, sino que la victoria de la vida. Esta muerte es derrotada absolutamente por la vida. Hay una victoria sobre la muerte. Se cumple la palabra cuando nosotros somos transformados. Si viene el Señor y los muertos resucitan, se acabó la muerte. ¿Dónde está la muerte? Y después dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está la victoria de Satanás? Porque la pena del pecado, lo leí hace poco, es la muerte. ¿Dónde está eso? El Señor lo destruyó. La muerte no existe más. Y los que mueren hoy día en Cristo, duermen, no mueren. Porque van a ser resucitados y van a estar y resucitados para bien, porque hay otros que van a ser resucitados para condenación. Por eso lo vamos a dejar para otro lado, ¿ya? Pero dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Se acabó tu victoria. ¿Dónde está el susto a la muerte? No hay más. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. El aguijón de la muerte es el que te hace morir. El pecado te va matando. ¿Sí? Decíamos, poquito antes decíamos que el pecado nos lleva a la muerte. El fruto del pecado es muerte. Y el poder del pecado la ley, ¿cierto? El no cumplir la ley, ese es el poder del pecado. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién venció la muerte? ¿Quién venció el pecado? Nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria. Gracias a Él podemos resucitar. ¿Se dan cuenta lo importante que es pasar tiempo con Jesucristo? Como le decía
amaría tan simplemente el Señor. Quizá el Señor debiera haber sido más vehemente, pero Él es Dios. Él es humilde y manso. Y le dice a María, María, una sola. Marta le dice a Marta, a María una sola cosa le es necesaria. Y nos dice tan simplemente a nosotros, y saben que esa cosa es tan necesaria, es de vida o muerte pasar tiempo con Dios. Es donde tú vas a decidir dónde vas a vivir eternamente, hermanos míos. Créanme, y vivir tu vida aquí, que valga la pena. Una sola cosa te es necesaria. Marta, Marta, afanada y turbada. Y no le aprende a María que una sola, y la está haciendo aquí, escuchándome a mí, pasando tiempo conmigo. Lo dice en forma tan simple, tan humilde, pero es tan importante. Toda mi vida, desde que conozco a Jesucristo, yo buscaba la fórmula para estar con Él. El Señor puso esa inquietud en el Espíritu Santo, en un Dios vivo, desde un principio. El Espíritu Santo, estudiar el Espíritu Santo, porque Él es el que viene a estar con uno. El Señor lo puso, no es mío eso. Hasta que aprendí a pasar tiempo, descubrir la palabra, porque nadie te lo dice eso, que uno podía entrar a la presencia y puede estar en su presencia, y con esa fe Él viene a estar contigo. Una sola cosa te es necesaria. Así que hermanos, el 58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Mira, todas esas palabras son importantes. Ser firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No de repente, no a veces. Sí, ya Señor, sí, ya voy a ir a estar contigo. Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No hay nada que te dé más satisfacción que trabajar para el Señor. Yo digo que para mí es el sueño, como se dice un dicho que hay, el sueño del pibe, trabajar en lo que a ti te apasiona, porque no hay nada que apasione más que Dios. Yo tengo ese honor de trabajar para el que me apasiona. No hay nada más maravilloso. Créanme. Hay tribulación, hay engaño, hay traición en amigos. Pero ¿sabes qué? Mi amigo cubre todo ese amor, cubre todas esas traiciones. Y de verdad, uno está muerto a la carne y ya no siente lo que sentía antes de cuando un amigo fallaba o pasaba algo así. Yo no lo siento, de verdad, tengo que ser honesto. El Señor cubre con su amor todas mis necesidades, tanto afectivas como de todo tipo. Y por eso que es tan bueno tener este Dios y ser apasionado por Él. Y más encima, como regalo, poder dedicarme solamente a Él. Eso es un regalo para mí. Es como los jugadores de fútbol que juegan lo que les gusta y ganan en lo que les gusta. Lo mismo me siento yo. Soy empleado de mi Señor, pero empleado de mi Señor y de nadie más. Y tengo un empleador maravilloso. No hay nadie mejor que Él. Créanme, no hay ninguno mejor que Él. Ni más seguro, ni más bueno, ni más poderoso. Y lo tengo todo, gracias a Él. Así que voy a leer 2 o 3 palabras más que van al producto, ¿no es cierto?, de una persona entregada completamente a Dios, que pasa tiempo con Dios, y qué es lo que significa ser un hombre de Dios o una mujer de Dios. En 1 Tesalonicenses 5, el versículo 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ese es su objetivo, santificarte por completo.
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado. Y escuchen bien cómo es guardado por Dios. Pecaminoso para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible, dice, es guardado irreprensible, sin pecado, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si viene hoy día, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? El Señor de Dios, de paz, te está santificando por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo está siendo guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama. Tú fuiste llamado. No, nadie tiene seguro la que es escogido, pero sí fuiste llamado. Dice, fiel el que os llama, el cual también hará. Déjalo que haga. Déjate de tironear al Espíritu Santo. Déjate de porfiarse, déjate de ser rebelde con el Espíritu Santo. Yo lo subrayé eso. Fiel es el que os llama. ¿Quieres ser escogido? Deja que Él haga. El cual también lo hará. Lo va a hacer. Te va a santificar por completo y te va a guardar tu espíritu, alma y cuerpo irreprensible para cuando venga el Señor y no tengas que salir arrancando. ¿A dónde vas a arrancar del Señor? El Señor me perdone y me tenga guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 2:13. Me faltan dos palabras, esta y otra más, y terminamos. Miren lo que dice aquí. Pero vosotros debemos dar siempre gracias, pero nosotros, dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Ahí está orando Pablo, ¿ya? Por los tesalonicenses. Hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por su presciencia, Él conocía, te escogió de un principio. ¿Mediante qué? Para salvación, ¿cómo te va a salvar? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, ¿puedes seguir pecando? No, ¿cierto? Así, lo quiero con seguridad, pues no, pues. Aquí dice claramente no, porque yo dije, una sola persona me dijo, no, eso es lo que yo necesito, una sola persona. Está allá por atrás. Los demás todos así. Más sí que no, po. ¿Sí? No puede ser. No puede ser. Dice mediante la santificación, o sea, te va a santificar. ¿Y por quién te va a santificar? Por el Espíritu Santo que está dentro tuyo. Déjalo que haga. Él es fiel y Él lo hará. Déjalo que haga. Por todos lados nos quiere santificar el Señor. Pedro dice, elegidos por la presciencia de Dios Padre. Aquí está, por eso el título. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. Presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Está en 1 Pedro 1 y 2. Perdón, 1 Pedro 1, capítulo 2, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en ¿qué? Santificación. ¿Qué quiere decir santificación? Apartado del pecado, no apartado para Dios. Eso es mentira. Es apartado del pecado. Guardado para Dios. Sin pecado. Irreprensible, como decía un poco más arriba. No me vengan con esas definiciones que hacen los pastores mentirosos que dicen, porque son mentirosos, tengo que decírselo en sus caras, porque muchos lo ven, ¿ya? Son mentirosos cuando dicen que santo es apartado para Dios. Es apartado, irreprensible, dice acá. Te guarda irreprensible para la venida del Señor. Sin pecado, mentirosos. Elegidos por la presencia de Dios para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, que nos limpia, que nos da poder, porque es la sangre del santo Cordero de Dios. Gracias y paz sean multiplicadas.
el Señor está aquí y está en su presencia y está su respaldo. No abandonen al Señor, por favor. No lo abandonen. La palabra dice que Él nunca nos abandona. Nada nos puede separar de su amor. Nada, no hay nada que te separe de su amor. No lo abandones tú. El único que se puede separar de su amor, ¿quién es el único? Los otros, ¿no es cierto? Nosotros mismos. ¿Ah? Eso. Porque así dice la palabra. Vamos a terminar. Porque dice que somos más que vencedores, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Dice eso, no? Somos más que vencedores. Ya, vamos a terminar. Pongámonos de pie, se acabó. ¿Están todos de pie? Ya. Vamos a orar entonces. Señor, yo te pido que esta palabra no quede en el aire, Señor. Que entre en los corazones y transforme a las personas que están haciendo. Que tomen decisiones de obedecer hoy. Hermanos míos, la obediencia se hace hoy. Si Dios te habló a tu corazón, obedece hoy, no mañana. Mañana va a ser tarde. Puede ser tarde. Así se obedece al Señor. Un ejército, dice que Jehová de los ejércitos, se supone que Él manda un ejército, nosotros somos su ejército. ¿No es cierto? ¿Queda así o no? Y un ejército obedece hoy. Imagínense que el general nos dice al ataque y se va solo. Todos se quedan parados, sentados. Tienen que obedecer hoy. Un ejército obedece inmediatamente lo que Dios dice. No espera a sentir. Es que no lo siento. Tú no tienes que hacer lo que tú sientes. Muchas veces tus sentimientos son equivocados y tergiversados por el enemigo. Tú tienes que hacer y vivir esta palabra. La palabra de Dios. Señor, te pido que tú vengas y convenzas a cada uno que está aquí de cumplir con tu palabra. Y ser los hijos que tú soñaste, Señor, cuando tú los llamaste. Porque tú los llamaste para hacer la obra de santificación en cada uno, Señor. En cada uno de los que están aquí. Viniste a bendecir sus nombres. Tú los llamaste sabiendo lo que van a hacer. Unos son vasos para honra y otros para deshonra. Ustedes eligen, ustedes fueron llamados. Ustedes escogen, ese es el libre albedrío, escoger entre el bien y el mal. Pero si tú le permites al Señor entrar en ti y empiezas a decidir, obedecer y a arrepentirte gracias a su misericordia, como decía la palabra, a su longanimidad, a su benignidad, que nos lleva al arrepentimiento, no al libertinaje, como se predica en otras partes. Pequemos nomás, total, todos somos pecadores y la sangre de Cristo nos limpia y nos vuelve a limpiar y nos vuelve a limpiar. Eso es una mentira, señores. La sangre de Cristo vino para perdonar tus pecados y para ser transformados en hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que son santificados y llevan la gloria de Dios Padre que se manifiesta a través de cada uno de ustedes. Eso debe ser una iglesia. Eso debe ser esta iglesia. Y no necesitamos miles, necesitamos un grupito de 20, 25 personas para cambiar este país, porque fueron 12, escuchen, fueron 12 los que cambiaron el mundo cuando Jesucristo subió a los cielos y bajó el Espíritu Santo por primera vez. Fueron 12 los que impactaron y revolucionaron el mundo.
en el buen sentido, no me van a tomar la palabra revolución como otra cosa, en el buen sentido llevaron el amor de Dios, la gloria de Dios, hasta los confines de la tierra, de esos tiempos. Así que nosotros podemos con poca gente, 30, 40, 20, da lo mismo el número, es Dios y su poder el que va a hacer. Vamos a mover montañas, como dice la palabra, y no vamos a permitir que se legisle en contra de nuestro Dios, porque Él no lo va a permitir, pero nosotros vamos a ser su parlante y le vamos a decir por qué le está pasando lo que está pasando, por estar en contra de Dios. Y así como nosotros, para decirle a alguien que está en contra de Dios, nosotros tenemos que ser obedientes, porque con qué cara vamos a ir a enfrentar a los que están desobedeciendo si nosotros estamos haciendo lo mismo. Tú que juzgas al desobediente y estás haciendo lo mismo, ¿tú crees que vas a escapar, dice el Señor, de la ira de Dios? Lean Romanos, ahí está eso, Romanos 2. Tú que juzgas a otros, ¿tú crees que vas a escapar? ¿Tú que haces lo mismo, crees que vas a escapar de la ira de Dios? No vas a escapar. Así que cambia luego y empieza a obedecer y santifica tu vida, porque lo que quiere hacer el Espíritu Santo fue puesto en ti para santificarte y ser esclavo de su libertad, de su amor, de su justicia, de su rectitud, de su irreprensibilidad. Para eso te llamo, en el nombre de Jesucristo. Amén.